Hola amigos del plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Es el turno de uno de los pelotazos de Essen 2016. Hablo de Terraforming Mars, un juego de 1 a 5 jugadores, juego competitivo, aunque no lo veo a 5, pero es un juego de 1 a 5 jugadores, entre 2 y 3 horas de partida, un juego creado por Jacob Fryxelius, un editor bastante novel que solamente tiene otro juego en su haber, que es el Space Station, y está editado por Stronghold Games y pronto lo tendremos en la edición española. Como digo, un pelotazo sin duda, un juegazo. Vamos a verlo ya. Entramos en materia con Terraforming Mars. Terraforming Mars se divide en varias rondas. El juego va a durar X rondas. En este juego las rondas se llaman generaciones. Este va a ser el contador de las generaciones. Lo primero que se hace en el juego es la fase de orden de un jugador. Incrementaremos el contador de generaciones y el marcador de jugador inicial pasará al jugador de la izquierda en sentido horario. Lo segundo que hacemos, la segunda fase de cada generación, será que cada jugador recibe 4 cartas. Miraremos estas 4 cartas y podremos comprar 0, 1, 2, 3 o 4 a razón de 3 millones por cada una de las cartas. Esos 3 millones tendrá que salir de nuestra reserva de dinero. Una vez hecho eso, por ejemplo, si compramos 2, nos las quedaremos y las otras 2 van a descartes boca abajo. En este ejemplo pagaríamos 6 millones. Una vez hecho eso, llegaríamos a la fase de acciones y a partir del jugador inicial, cada uno de los jugadores realizaría 1 o 2 acciones en su turno. En el caso de que no quiera realizar acciones, es decir, 0 acciones, pasaría ya para el resto de la ronda. Una vez que todos los jugadores han pasado, llegaría la última fase de cada generación, que es la fase de producción, que la explicaremos más adelante, que básicamente consiste en que en estos 6 tracks que tenemos en cada tablero de cada jugador, vamos a producir dependiendo de dónde esté nuestro cubito de producción. Y produciremos dinero o cualquiera de los otros 5 recursos que nos ofrece el juego. Esto sería la ronda completa. La primera acción que podemos realizar en el juego es la de jugar una carta de tu mano. Para ello hay que seguir 3 pasos. El primero es el de comprobar los requisitos. Las cartas pueden tener arriba a la izquierda requisitos. Esta, por ejemplo, no tiene, esta tiene un requisito y esta también tiene un requisito. En este caso, por ejemplo, nos dice que el planeta debe de estar a 24 menos 24 grados o más para poder jugarla. En este caso nos dice que requiere que 2 tiles de océano hayan sido jugados en el tablero. El juego intenta ser independiente del idioma por los iconos, pero en el caso de que no os aclaréis con lo que significa cada icono, abajo tenéis con la letra lo que hace cada una de las cartas, así que no tiene mucha más confusión. En el juego hay 3 tipos de cartas. Cartas rojas, que van a funcionar como cartas de evento y se darán la vuelta y se dejarán así, boca abajo. Cartas verdes y cartas azules. Las cartas azules a veces tendrán efectos o acciones. Lo siguiente que tenemos que hacer para poder jugar la carta, además de cumplir los requisitos, porque si no, no podríamos jugarla, es pagar. Pagar por la carta y obtener sus efectos inmediatos en el caso de que los tenga. Lo que está arriba a la izquierda es el coste, 7, 7 y 12 millones que deben de salir de nuestra reserva de dinero. Una vez que lo paguemos, bajamos la carta y ya podemos ganar los efectos que puedan tener algunas cartas. Por ejemplo, en el caso de la carta roja, lo que nos da es aumentaremos 1 en la producción de calor. Si encontráis un icono que tenga el fondo de color marrón, siempre se refiere a la producción, y aparte nos va a dar 3 cubitos que meteremos en la zona del calor, 3 cubitos más.
Una vez que ejecutemos esta carta, la volteamos. En el caso de la carta verde, lo que nos hace es incrementarnos en 1 las plantas en su producción. Y en el caso de la carta azul, lo que hace es que nos ofrece una acción que vamos a poder realizar una vez máximo por generación o ronda. En este caso, si pagáramos 3 cubitos de energía, podríamos subir 1 en el track de oxígeno. En este juego, cada vez que subimos el oxígeno, la temperatura o colocamos una loseta de océano, siempre vamos a ganar un punto de terraformación. En este caso, además de subir 1 en el oxígeno, en el track del oxígeno, también ganaríamos un punto de terraformación. Las cartas rojas siempre se voltearán después de ejecutarlas. Las verdes se irán acumulando mientras las jugamos, de tal manera que quedará la parte superior a la vista para poder tener en cuenta los iconos que tienen. Así que las amontonaremos de esta manera. Y las azules dejaremos la parte libre de su acción o efecto para poder saber lo que nos ofrece cada una de ellas. Esta carta, por ejemplo, lo que hace es que cada vez que se construya una ciudad, sea de quien sea, ganaremos un animal que meteremos encima de la carta. Y al final de la partida nos va a dar puntos en base al número de animales que hay ahí. Hay muchísimas cartas diferentes y, como digo, todo lo explica en la parte inferior. Así que eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de jugarla, si tenéis algún tipo de duda. Así es como se juegan las cartas. La segunda acción que podemos hacer es la de usar un proyecto estándar de la lista que tenemos aquí. Podemos, y esto es para todos los jugadores, el número de veces que se quiera. Podemos descartar un número X de cartas para ganar X millones. Podemos pagar 11 millones para incrementar en 1 el track de energía. Podemos pagar 14 millones para incrementar en 1 el track de temperatura. Recordamos que al subir una posición el track de temperatura también ganamos un punto de terraformación. Podemos pagar 18 millones para colocar un océano en cualquiera de las 12 casillas azules que tiene el tablero. En este caso también al colocar un océano ganaríamos un punto de terraformación. Podemos pagar 23 millones para colocar un tile de vegetación. Al colocar un tile de vegetación, subiríamos, como indica este icono, el oxígeno. Y al subir el oxígeno, también ganaríamos un punto de terraformación. Y por último, podemos pagar 25 millones para colocar una ciudad, cosa que también hace que nos suba en 1 la producción de dinero. La tercera acción que podemos realizar es la de reclamar un hito, los milestones. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener a lo largo de la partida solamente 3 oportunidades de jugar esta acción. Es tan sencillo como que si conseguimos cualquiera de estas 5 cosas, podemos reclamarlas. Reclamar, digamos, no una recompensa, pero reclamar el premio, por decirlo así. Hay 5 cosas que podemos reclamar una vez que las cumplimos. Si lo queremos hacer, deberemos de poner un cubito de jugador pagando 8 millones aquí, y también deberemos de poner un cubito en lo que acabamos de cumplir. Por ejemplo, si hemos llegado a la puntuación de 35 en terraformación, elegimos esto, y esto nos asegura 5 puntos de victoria al final de la partida. Si hemos construido 3 ciudades, funcionaría de la misma manera, 5 puntos al final de la partida. Si hemos construido 3 losetas de vegetación, si hemos bajado cartas entre las que haya 8 iconos de construcción, también podríamos reclamar esto. Y por último, si tenemos 16 cartas en la mano, podríamos reclamar esta. Solamente hay 3 huecos, así que a lo largo de la partida solo se pueden reclamar 3 veces. Y el que lo coloca es el que gana los puntos al final de la partida.
La siguiente acción es la de las recompensas, que funciona de una manera parecida a la de los hitos, pero cambia la mecánica. Aquí también tenemos 3 huecos que se van a ir incrementando a medida que los ocupen. 8, 14 y 20 millones. El primer jugador, lógicamente, vendría aquí, pagaría 8 millones y colocaría también en uno de los 5 huecos un cubito. Este de aquí quiere decir que va a puntuar el que más losetas tenga al final del juego en propiedad. El que más losetas tenga ganará 5 puntos y el segundo que más tenga ganará 2. Esto se refiere a la producción de dinero. El primero 5 puntos, el segundo 2. Esto se refiere al número de cartas que tengan un icono científico en vuestra zona de juego. Esto se refiere al número de cubitos que tengáis de calor, y esto se refiere a la suma de los cubitos que tengáis de titanio y de steel, de herramientas, o acero. ¿Cómo funciona esto? Pues esto simplemente funciona como una activación, es decir, si nadie viene con sus cubitos, nada de esto se va a puntuar, pero si alguien llega y lo coloca, por ejemplo, así, significa que al final de la partida esto se activa y va a haber una puntuación para el que mayor número de losetas en propiedad tenga. El primero ganará 5, el segundo 2 puntos. Esto al que lo coloca no le asegura ningún punto, sencillamente lo activa para el final de la partida. Y lo mismo va a ocurrir con las otras 4. Y fijaros que como solamente hay 3 huecos, como mucho, solamente se van a poder activar 3 de las 5 cosas que hay para la puntuación final de la partida. La sexta acción que podemos hacer son las que nos encontremos en las cartas azules de nuestra zona de juego. Como he dicho antes, por ejemplo, esta sería una de ellas. Si veis que pone Action, podéis utilizarla como tal. Para ello lo que tenéis que hacer es colocar un cubito para recordar que la habéis ejecutado ya en la ronda. Solamente se puede hacer una vez por ronda o generación. Y en este caso lo que haríamos sería pagar 3 cubitos de energía para subir uno en el track de oxígeno. Y como subimos el oxígeno, también deberemos de subir un punto de terraformación. Las dos últimas acciones que podemos realizar están en nuestro tablero. Aquí. Esta sería que podíamos pagar 8 recursos de planta para poder colocar una loseta de vegetación. Al colocarla, también ganaríamos un punto de oxígeno, subiríamos una posición en el track de oxígeno y por lo tanto también una posición en nuestro marcador de terraformación. Y esta de aquí sería que si pagamos 8 recursos, como es el ejemplo que hay aquí, gastaríamos estos 8 recursos para poder incrementar la temperatura del planeta en una posición. Al hacer esto, también ganaríamos un punto de terraformación. Una mecánica importante del juego es que deberemos de tener en cuenta estos valores que pone aquí en nuestro tablero, porque al jugar ciertas cartas que tengan estos iconos, vamos a poder utilizar los recursos que hay encima para descontar el valor. Por ejemplo, si jugamos esta carta, que tiene este mismo icono, podremos utilizar estos recursos como si fueran 2 de dinero. Es decir, podríamos pagar, si su coste es de 12 millones, podríamos pagar 10 millones y este recurso, y podríamos bajar la carta. Y para el titanio es lo mismo. Esta carta tiene un coste de 17 y estos recursos vale cada uno 3 millones. Es decir, podríamos pagar 11 millones en dinero y añadir estos 2 recursos, devolverlos a la reserva para sumar esos 6 que nos faltan para llegar hasta 17. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las losetas. Tenemos 3 tipos de losetas. Las de vegetación, las de ciudad y las de océano. Además va a haber alguna loseta más especial, pero podréis ver cómo funciona en la carta correspondiente. Estas son las principales. Las losetas de océano solamente se van a poder poner en los 12 espacios de color azul que tenemos en Marte. Cada vez que colocamos una loseta, legalmente, por supuesto, por ejemplo, si yo coloco esta aquí y hay iconos debajo, gano automáticamente lo que me muestre. En este caso, si yo la coloco aquí, ganaría 2 plantas. No producción, sino cubitos.
Aquí ganamos una carta, titanio, planta, steel, más cartas, titanio, perdón, steel, titanio, está repartido por todo lo que es el planeta. Las de océano siempre en océano, no se puede poner en otro sitio. Y cada vez que coloquemos una loseta, además de ganar lo que hay debajo, siempre vamos a subir un punto de terraformación. Ya sea océanos, ya sea oxígeno, ya sea temperatura. Subiríamos 1. Las ciudades se pueden colocar en cualquier sitio excepto en los huecos azules, al igual que las losetas de vegetación. Cuando colocamos las ciudades, la podemos colocar donde nosotros queramos, sabiendo que al colocar las ciudades, primero le ponemos un marcador nuestro y luego la deberemos de poner donde queramos, sabiendo que si la ponemos adyacentemente a un océano, vamos a ganar 2 millones, que pasaremos a nuestro tablero. Esto no nos hace ganar puntos de terraformación. Y por último tenemos las losetas de vegetación. Funciona de la misma manera. Si tapamos algo, lo ganamos inmediatamente. Le tenemos que poner un cubito para saber que es nuestra y debemos de cumplir la regla de que al añadir una loseta de vegetación tiene que estar adyacente a una loseta que sea de mi propiedad. Y en este caso tendría que ponerla pues aquí, aquí, aquí o aquí. Imaginamos que lo pongo aquí, ganaría las 2 plantas y ahí se quedaría. Y ahora deberíamos de subir el oxígeno en una posición y aparte ganamos un punto de terraformación. Una vez hecho esto, explicamos para qué sirven las losetas, además de lo evidente. Además de también se puede ganar por número de losetas construidas alguno de los milestones. Pero al final del juego lo importante es saber que va a haber una puntuación. Y las puntuaciones se van a otorgar primero por losetas que tengamos vegetales. Si tengo 2 losetas serían 2 puntos. Y aparte, por cada una de las ciudades que tengo, voy a contar las losetas adyacentes a ella. Es decir, 1 y 2. En este caso ganaríamos un punto por loseta verde, 1 y 1, 2. Y aparte, como tengo 2 losetas adyacentes a la ciudad, ganaría otros 2 puntos. Si tuviera esto así, pues tendríamos 1, 2 y 3 puntos de losetas verdes y luego buscaríamos en la ciudad y sumaríamos otros 2 por estar adyacente y serían 5 puntos. Así funcionan las losetas. Si nos fijamos en el track del oxígeno y en el track de temperatura, hay ciertas casillas que nos ofrecen un bonus. El jugador que haga subir el marcador de la temperatura a la posición menos 24 o menos 20, automáticamente gana 1 en la producción de calor. El jugador que haga que suba el marcador de oxígeno a la casilla 8, automáticamente gana un incremento en la temperatura. La última ronda se ejecutará cuando el marcador de oxígeno llegue al máximo, el de temperatura llegue al máximo y se hayan construido todos los océanos. En el momento que esas 3 cosas ocurran, la ronda o generación actual será la última. Cuando terminemos esa ronda, además habrá una oportunidad para poder cambiar plantas por losetas de vegetación. Una vez que hayamos finalizado, vamos a contar los puntos que tengamos en el track de terraformación y los convertiremos en puntos de victoria. Además, contaremos las losetas verdes y las ciudades que tengan adyacente losetas verdes y sumaremos esos puntos al track. Y por último, buscaremos en nuestras cartas, todas las cartas que hemos jugado en la zona de juego, y miraremos las que tienen los puntos para sumárselos por último a el track. Y todo ese cómputo total serán nuestros puntos de victoria finales. Vamos ahora con la fase de producción con más detalle, que es lo último que se hace, es la 4ª fase que se hace en cada una de las generaciones
o ronda. Para producir, antes de nada, lo que tenemos que hacer es convertir todo el calor toda la energía que tengamos en calor. Todos los recursos van hacia allá, como pone la flecha. Lo siguiente que hacemos es producir todos nuestros tracks con fondo marrón. En el caso del dinero, sumamos los puntos que tengamos en el track del tablero de terraformación y se los sumamos a donde esté el cubito. Empezamos con 20, pues imaginaros que si empezamos con 20 y acabamos la primera ronda con 2, sería 20 más 2, 22. Así que colocaríamos 22 de dinero. Empezaremos con 22 millones. Aquí nos produciría 1 de steel. Aquí nos produciría 1 de titanio. 0, 1 y 0. Eso sería la fase de producción. Además, deberemos de quitar los cubitos de nuestras cartas azules que tengan una acción y que haya sido usada en esta ronda para poder utilizarla en la siguiente ronda que viene a continuación. Terraforming Mars. Así es el juego y solo queda decir que es un pelotazo de juego. Fue el único que se me escapó de ese en 2016, al final lo he podido tener. Lo he jugado ya un par de veces y me parece un juego buenísimo. Su diseñador, esto es a modo de anécdota, solo había hecho Space Station, que es un juego del cual me he reído bastante porque es un tanto mediocre en cuanto a diseño y en cuanto a funcionamiento. Pero esto da esperanzas a la gente que quiera sacar un día su juego, aunque la primera haya sido una gran cagada, en el segundo podéis pegar un pelotazo enorme, como es este juego, y ser un juego muy buscado y prácticamente acabado en todos los sitios. En breve tendremos edición en español, por cierto. ¿Por qué es un pelotazo? Pues porque funciona todo perfectamente. Y tiene muchísimas cosas, digamos, para personalizar, entre comillas, el juego. Podemos empezar todos igual o podemos empezar de una manera asimétrica. Podemos incluir sencillamente las cartas normales o básicas o podemos meter también el mazo avanzado. Podemos jugar, como nos dicen en las reglas, robar 4 cartas y elegir de ahí, o podemos draftear, cosa que yo la recomiendo porque es muchísimo más interesante el juego con el drafteo y tiene más profundidad estratégica. Y me parece que todo está perfectamente hecho, perfectamente integrado y funciona muy bien. Funciona muy bien. Además, ves cómo vas evolucionando en la partida, que es algo que me gusta mucho en los juegos. Ves cómo evoluciona, ves cómo tus combos empiezan a surgir, a tomar más importancia en el juego y va todo cada vez más rodado. Sensaciones muy buenas con este juego. Incluso aunque se te trabe en las primeras partidas, sobre todo en la primera porque no sepas para dónde ir, muy recomendable, muy bueno. Por poner una pega, pues quizá los componentes en esta edición y el precio con el que ha salido, que era lo que se queja o se quejaba la gente. Tiene un precio que se sube para lo que es este juego, para lo que tiene dentro. Creo que empezaba por 50 y tantos, 60 euros. Me parece un juego de 35 o 40, pero bueno. Las últimas tendencias, como sabéis, es todo carísimo en los juegos de tablero. ¿Qué más ofrece? Pues ofrece también un solitario. Es que, como digo, prácticamente lo tiene todo este juego. Tiene también un solitario que no lo he probado, pero debe de estar bastante bien por lo que he leído. Recomendable a 3-4 jugadores, a 5 no lo veo, salvo que seáis súper rápidos en el juego. Mejor 3 o 4. 2 puede ser un poco aburrido. 3 o 4 es lo recomendable. Y pues esto es. Y con esto ya he probado todos los juegos que quería pillar de Essen 2016. Así que lo siguiente que queda es hacer un mejores juegos del 2016, por supuesto, los que he probado yo, claro. Como no puede ser de otra manera, para hablar con un poco de criterio. Y esto ha sido Terraforming Mars. Estad atentos porque dentro de poco saldrá la edición en español, seguramente mejorada, al menos en precio, por descontado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5. ¡Chao!